Esta pequeña historia es una historia de la narrativa infantil norteamericana, y ese creo que puedo, creo que puedo, creo que puedo, pues quizá les suena a aquel Yes We Can que utilizaba Obama. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver esa pequeña locomotora con la comunicación y con la política? Pues bien, tiene que ver en el punto en el que estamos acostumbrados a las historias. Estamos acostumbrados desde bien pequeños a que nos cuenten cuentos. Lo hemos hecho, eh, bueno, pues toda la vida. Y ese valor del relato, ese valor de esa manera de contar historias, lo tenemos interiorizado. Y ese es el valor que tiene. Entonces yo creo que lo que veremos ahora Pau, nos hablará muchísimo más del relato, que para eso es el protagonista y el experto hoy. Ese es el punto en el que precisamente pues ese valor discursivo, ese valor que tiene el relato, pues nos puede ayudar a tener una comunicación más eficiente, no solo en la política, sino en cualquier otro ámbito de nuestra vida, porque nos gustan las historias y en el fondo todos sabemos contar historias. Pero me gustaría también pues hablar de dos cositas más relacionadas con las historias, ¿no? Yo creo que la política es consciente del valor de ello. De hecho, si pensamos en los monarcas medievales, sabemos que Jaume I era el conqueridor, era el conquistador, o que Alfonso X es el sabio, porque tuvieron también cuidado en tener sus cronistas que contaran sus historias, no solo desde un punto de vista histórico, sino también desde un punto de vista en que la propia historia tenía esos valores y esos atributos que querían que permanecieran cuando ellos ya no estuvieran. Y ese valor del relato también me hace pensar en que el día en que Pau me acercó a su obra, el día que me regaló este libro, era precisamente la noche del 28 de noviembre, cuando quedaban pocas horas para que Artur Mas se convirtiera en el ganador de esas elecciones. Y precisamente pienso en ese momento porque él también es una de las personas que en los últimos años ha utilizado el relato. Quizá más en el año 2003 no tenía relato, y 7 años después lo tiene. Es esa persona que ha sufrido en la oposición y que ha llegado a presidente después de una gran travesía en el desierto. Eso es un relato, esa es una historia, y el común de los mortales puede entender perfectamente a qué se refiere él cuando habla de ello, porque tiene una historia que contar y nos la ha contado. No quisiera hablar del libro, porque mi intención más que nada es hablar un poco de todo lo que rodea el libro, ¿no? Todo lo que rodea este fenómeno tan de moda que se está introduciendo en nuestro país, pero que tan de moda en el resto del mundo, que es el fenómeno del storytelling o el utilizar relatos para comunicar. ¿Por qué sale el libro? Básicamente el libro sale justamente de esta moda, ¿no? Esta moda que en España empieza a consolidarse, pero que a nivel europeo pues tiene mucha fuerza, y sobre todo en Estados Unidos, sobre la importancia de lo que llamamos storytelling o el arte de escribir historias para comunicar. Nos habíamos fijado, desde la editorial me pidieron si podía escribir un libro, un manual, para que toda aquella gente que quisiera pues comunicar y escribir su propia historia, sobre todo candidatos, pero no solo, también emprendedores, etcétera, gente que esté en instituciones, pues que quisiera comunicar a través de un relato, pues pudiera hacerlo, porque los libros que había aquí, muy interesantes todos, pues están más en analizar lo que es el relato político que no en dar 4 ideas para ayudar a una persona corriente que quiera escribir su propia historia. Y más que nada en este contexto es en el contexto en que sale este libro, que sin ninguna pretensión pues intenta ayudar a la gente que quiere escribir su historia. Pero ¿qué es el storytelling? Aquí, he visto ahora que ha entrado Rafael Alberto Pérez, seguro que él sabría explicar mucho más que nosotros qué es el storytelling, pero el storytelling no es más que el arte de explicar historias, no es más que esto. Es decir, es cómo nosotros comunicamos a través de una historia. ¿Vale? Pero ¿por qué es tan importante explicar historias para comunicar? El Albert ya ha empezado a dibujarlo un poco, ¿no? Es decir, desde que el hombre es hombre, desde el tiempo de las cavernas, lo que llamamos la transmisión del conocimiento, las experiencias importantes que han pasado la comunidad, los grandes acontecimientos históricos, los hemos transmitido en un formato de relato. Todos los grandes episodios de historia pues han pasado de padres a hijos, de generaciones a generaciones, a través de un formato de relato, un formato basado en 3 partes de estructura narrativa muy claras, que son inicio, pues nudo y desenlace,
y a partir de esta estructura pues hemos ido comunicando la experiencia y las cosas importantes. Con lo cual, todo lo que se nos presenta desde bien pequeños, a través de este formato de inicio, nudo y desenlace, pues lo entendemos mucho mejor. Ya sean los cuentos, ya sean las películas, ya sean las novelas, las fábulas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que nosotros, las personas, cuando se nos presea cualquier conocimiento, cualquier información, estructura narrativa, utilizando estas tres formas, inicio, nudo y desenlace, nosotros tenemos como un filtro en el cerebro que hace que nos provoca tres beneficios muy importantes en comunicación. El primero, que lo entendemos muy bien. Entendemos muy bien lo que se nos comunica. El segundo, y más importante, es que le recordamos. No solo recordamos la historia o el mensaje que lleva in situ la historia, sino que al haber estas tres partes, recordando una de las tres partes, salen las otras sin querer. Y lo más importante en comunicación es que, aparte de recordarlo, lo comunicamos, porque nos acordamos de la historia y por tanto es mucho más fácil comunicar. Sí, pues el relato tiene una fuerza comunicativa muy, muy importante, ¿vale? Y el relato se puede utilizar nosotros porque nos dedicamos a yo a consultoría política, Alberto en consultoría de comunicación, ¿no? Pero no solo es importante en comunicación política, sino que se puede utilizar en cualquier ámbito, ya sea en el ámbito de la empresa, de la marca, etcétera, etcétera.